El presente trabajo doctoral muestra la importancia del dibujo como instrumento de investigación útil y específico del arquitecto para explorar el lugar y sus posibilidades. Esta investigación es una reflexión acerca del modo de representar una ciudad con relieve y las dificultades que entraña la cartografía en planta para describir la ciudad y sus transformaciones. El estudio muestra que lo que entendemos por paisaje, al menos en el caso de las ciudades históricas, es el resultado de una serie de operaciones sobre el territorio, solo apreciables desde la representación en sección, muy denostada y apenas utilizada en la cartografía tradicional. Y es que la historia del suelo no se encuentra reflejada ni registrada en la representación histórica de los mapas, habitualmente dibujados en planta y centrados en la organización y distribución de la ciudad. La presentación se organiza según el siguiente esquema de conceptos: introducción, sinopsis y conclusiones, cada uno de ellos con sus apartados. Se va a realizar un pequeño repaso por cada uno de ellos para explicar lo fundamental de esta investigación. Granada, con su abundante cartografía histórica, apenas dispone de representaciones que se hayan preocupado por definir la relación entre arquitectura y topografía, al mismo tiempo que permitan entender un crecimiento históricamente vinculado al suelo y sus transformaciones. El objetivo del trabajo ha sido la elaboración de una cartografía complementaria en sección que transmita la realidad física de una ciudad en un contexto geográfico montañoso. Se trata de una investigación gráfica, fundamentalmente de campo, que aúna la exploración in situ con dibujos de la ciudad y el territorio que he realizado junto a una labor de consulta de archivos que completan la información recabada. Un método de trabajo que recuerda el modo de hacer de los antiguos cartógrafos y dibujantes. Pienso que la relación directa con el territorio es fundamental para abordar el trabajo de estas características con ciertas garantías. El estudio bibliográfico en archivos y bibliotecas ha pretendido, por un lado, profundizar y elaborar el corpus teórico y conceptual y, por otro, investigar la historia de la estructura urbana de Granada. Los diferentes campos de estudio abarcados han llevado a establecer un marco teórico amplio pero flexible como para permitir sistematizar la información obtenida que aspiro a seguir completando y actualizando en futuras investigaciones. La tesis doctoral se organiza en 4 volúmenes. El primero es el corpus teórico. El volumen 2, Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada, tiene como propósito ordenar la información gráfica de la ciudad y su relación con la historia urbana. El volumen 3, Secciones urbanas de Granada, es el tomo gráfico con las 41 secciones valle de la ciudad. Y el volumen 4 es el catálogo de referencias incluidas en estas secciones. En el corpus teórico, dentro del primer capítulo, Ciudad y representación, se aborda el problema de la representación de las ciudades en relieve, analizando la topografía en los mapas históricos, en particular el caso de Granada, y señalando la falta de recursos para reflejar la orografía en la cartografía histórica. En el segundo capítulo, Corografía y ciudad, Vingaerde y la representación urbana, se estudia la evolución histórica de la corografía, disciplina dedicada a la representación de lugares y ciudades, pero más específicamente el método de trabajo del corógrafo Anton van den Vingaerde en el siglo XVI. Sus coreografías eran abordadas con mirada de topógrafo, buscando en sus representaciones a vista de pájaro ofrecer una imagen lo más exacta posible de las ciudades y la orografía sobre la que se asientan. Desarrolló gran parte de su trabajo en España y en concreto en la ciudad de Granada, en la que dejó una de las mejores coreografías de la ciudad y su topografía de aquella época. Artista, pero también corógrafo-topógrafo, cuya principal preocupación era mostrar la realidad física de las ciudades. En el tercer capítulo, Coreografías en sección, se realiza un estudio de la importancia de la sección para entender los asentamientos humanos y las actividades en el territorio, como es el caso de la sección Valle de Patrick Geddes o la incluida en el manifiesto Dawn, dibujada por Peter y Alison Smithson. También están los dibujos que José de Hermosilla hizo en 1766 de la colina de la Alhambra.
desencadenantes de las representaciones en sección de esta tesis doctoral. Todo este conjunto de dibujos y teorías se trasladan al análisis de Granada para elaborar secciones valle de la ciudad que permitan comprender su paisaje, construido sobre la relación entre agricultura, topografía y arquitectura. El origen de esta investigación es una panorámica a vista de pájaro de Granada del fotógrafo francés Jean Logan de 1870, que expresa mejor que ningún otro documento la complejidad orográfica de la ciudad de Granada. En realidad es una coreografía que muestra las relaciones entre colinas y valle y la implicación del contexto paisajístico en el conjunto urbano. Es un fragmento de Granada en el que se entiende principalmente su esencia, colinas con arquitectura y entre ellas valles surcados por ríos y vaguadas. Es evidente que Logan no pretendía con esta imagen describir la ciudad en su totalidad, pero en ella se observa que la ciudad ha estado condicionada por la topografía y la contigüidad entre agricultura y arquitectura. La cuestión es cómo encontrar formas de representar la ciudad que reflejen su realidad geográfica y arquitectónica y las implicaciones de la topografía en la configuración urbana y su paisaje, imposible de explicar en representaciones en planta. La geografía y la coreografía son disciplinas diferentes. Ptolomeo definía la geografía como la representación gráfica de todo el mundo conocido junto con los fenómenos contenidos en él, y consideraba apropiada la coreografía para describir los menores detalles. Por ejemplo, que la geografía describiría la cabeza y la coreografía el ojo o la oreja con detalle. La descripción coreográfica es, por tanto, una disciplina diferente y complementaria que se centra más en el lugar, en el paisaje y en el paisanaje. Esta idea es retomada en el Renacimiento por autores como Appiano. No estaba exenta, sin embargo, de críticas, ya que no era científica por completo. Es precisamente la habilidad artística la que marca la diferencia entre geografía y coreografía. Por eso eran desarrolladas por dibujantes y, de hecho, en esta figura se representan la geografía a la izquierda con herramientas de medida y a la derecha la coreografía con rollo de papel y útiles de dibujo. Se ha organizado un cronograma, un mapa relacional desde el siglo X hasta la actualidad. Se organiza en bandas de 50 años en el eje vertical y con bandas de información en el eje horizontal. Se ha realizado con el fin de poner en contexto documentos muy variados. Los documentos descriptivos de Granada, con los hitos en la técnica del dibujo y de la cartografía europea y además las obras urbanas relevantes en la historia de la ciudad. Se organiza de la siguiente forma. Las cartografías aproximadamente siempre se situarán en la parte superior, después estarán los textos descriptivos, a continuación las coreografías, las obras artísticas, las fotografías y finalmente los momentos de cambios urbanos en verde a continuación y en azul los hitos de cartografía histórica europea. El mapa relacional o cronograma comienza con la crónica del Moro Rasís, datado en el año 900, ya que es el primer documento conocido en el que se cita a Garnata. Coincide con la traducción de Ptolomeo al árabe. Este hecho hace que la cartografía durante la Edad Media sea muy diferente entre la cultura europea y la cultura islámica. Podemos verlo en documentos coetáneos como son los Mappa Mundis de Al-Idrisi y el de Herford. El primero con una intención claramente de representación geográfica de la realidad y el mapa de Herford que representa mitos y leyendas con Jerusalén como centro del mundo. Cuando Angelus traduce los textos de Ptolomeo al latín reactivando el interés por la ciencia geográfica, comienzan a aparecer en Europa ejemplos de cartografías hechas de forma matemática, como los portulanos, cartas náuticas de bastante exactitud y precisión. Pocos años después, a finales del siglo XV, se desarrollan dos técnicas que marcarán las representaciones del siglo XVI. La perspectiva por Brunelleschi y la técnica de triangulación descrita
por Alberti en su libro. Ambas técnicas influirán en la evolución de la corografía y la cartografía en el siglo XVI y en la manera de dibujarse. Es un momento en el que tanto de espacios geográficos amplios como de ciudades son un fenómeno reseñable y constituyen un género editorial en sí mismos. En particular, el Civitates Orbis Terrarum estaba dedicado a compilar vistas urbanas de ciudades, es decir, corografías. Por ello, Georg Braun, el editor de este atlas de ciudades, defendía que su compendio de vistas urbanas era complementario al atlas de Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terrarum, más dedicado a geografía y mapas de países. La lámina que vemos aquí representa Lisboa, otra ciudad histórica con topografía importante que ha producido gran variedad de cartografía histórica, pero apenas ninguna donde se describa su accidentada topografía. El principal motivo del debate por las corografías que antes se ha comentado deriva de la forma de dibujar. Se daban las siguientes maneras de representar una ciudad: en perfil, a vista de pájaro o en perspectiva. Las primeras son aquellas que dibujan la ciudad tal y como se ven a la altura de una persona o como mucho subidos a alguna colina cercana. Existe una tradición nórdica europea que representa de esta manera los perfiles de las costas del mar, como este incluido en el Atlas de Antonitz. Aunque también se encontraban en atlas como el Civitates Orbis Terrarum, en el que la mayoría de las ciudades estaban dibujadas en perfil, una técnica más rápida e inmediata que otro tipo de vistas, pero más incompleta. Las vistas de pájaro, de más difícil elaboración, se caracterizan por tener el punto de vista elevado y así ofrecer una visión en conjunto de la ciudad. Muchas de las cartografías urbanas icónicas del siglo XV, pero principalmente del XVI, se realizan de esta forma, como la vista de Venecia de Barbari de 1500 o el fresco del asedio de Florencia de Giorgio Vasari de 1558. Vasari describe el proceso de ejecución de esta vista en particular en un texto en el que recrea una conversación hipotética con Francesco de Medici y señala la parte de arte que precisa una coreografía al transformar el dibujo a vista de pájaro. El último tipo de vista es el realizado en perspectiva, pero eso sí, partiendo de una representación en planta previa. Eran las defendidas como científicas y que Vasari criticaba porque decía que no tenían mérito, pues eran simples operaciones geométricas. De hecho, en algunas así elaboradas se dejaba claro que estaban dibujadas geométricamente como signo de diferenciación. En las coreografías dibujadas al natural solía escribirse, por el contrario, ad vivum. Las cartografías que se realizan en Granada en el siglo XVI van en consonancia con las que se estaban desarrollando en el resto de Europa. Poco antes del año 1500 se elabora la que se considera la primera representación urbana a vista de pájaro, Venecia con una cadena. En 1500, fecha en la que se presenta la magnífica coreografía de Venecia de Jacopo Barbari que hemos visto antes, se pinta la Virgen de Granada con una representación de la ciudad de fondo que, pese a dibujarse cristianizada, deja ver los detalles de la estructura urbana. En 1502, Leonardo da Vinci lleva a cabo el levantamiento de la ciudad de Imola, siguiendo la técnica basada en triangulación del levantamiento científico enunciado por Alberti en su Descriptio Urbis Romae. En Granada, el primer levantamiento de este tipo se realiza de la Alhambra apenas 30 años después. A partir de 1550, los atlas comienzan a popularizarse y Granada es una ciudad requerida para estar en ellos. Hofnagel es el encargado de la mayor parte de las vistas en España para el Civitates Orbis Terrarum y Granada la ciudad con más vistas contenidas en el atlas. Al mismo tiempo, Vingaerde, con un encargo de la corte del rey Felipe II, se encuentra también viajando por España coreografiando ciudades y deja dos interesantes vistas de Granada. En 1600 se elabora el plano urbano de Ambrosio de Vico, más preocupado en mostrar los cambios realizados tras la conquista que la realidad de la estructura urbana y la topografía de la ciudad.
coincide en tiempos con los levantamientos militares de Torriani en Gran Canaria y Mancelli en Valencia. En 1650 la realización de coreografías se había detenido. Se elaboraban planos topográficos militares, pero el interés por la ciudad ya no era el mismo. Las coreografías a vista de pájaro habían dejado de realizarse y los atlas también habían dejado de ser tan populares. El último que se publica es el Theatrum Iconographicum Omnium Urbium a finales del 17 y, como su nombre indica, eran representaciones iconográficas en perspectiva acompañada de dibujos de elementos urbanos en particular. A partir de aquí será la representación en planta la que se imponga, como la de Noli, por ejemplo, en Roma, sin reflejo de la topografía de las famosas 7 colinas. En Granada, en este momento, entre toda la producción de estas décadas, destacan los planos de José de Hermosilla de la Alhambra realizados de 1766 a 1770. Representaciones muy cuidadas y muy precisas que incluyen una gran novedad. Complementa una detallada planta con sombreados por cotas de nivel para representar la topografía con secciones de la ciudad palatina, transversales y longitudinales, que consiguen en conjunto registrar la complejidad de la topografía del asentamiento alhambreño. El plano de Dalmau, también en Granada, de 1796, es un plano de referencia en la ciudad, elaborado con una gran calidad técnica, aunque no es significativa la representación de la topografía en ella. Los planos realizados por el ejército francés durante la ocupación reflejan un interés mayor por la topografía. Realizan acercamientos además a la ciudad a distinta escala y podemos ver en esta representación, por ejemplo, que es territorial, el interés por representar el relieve y conocer los accidentes geográficos del lugar. Incluso en su plano urbano representan la topografía a base de recursos de sombras de todo el Valle del Darro. En el siglo XIX resurge el interés por la ciudad, nace el fenómeno de los panoramas y se reaviva la producción de las coreografías para prensa y publicaciones. Y hasta Granada llega uno de estos dibujantes, Alfred Gesdon, que deja 2 representaciones de gran interés de la ciudad, pero el método ya aplicado es puramente técnico, iconográfico y con ayuda fotográfica. Coincidiendo con las primeras teorías de la ciencia urbana, a mediados del siglo XIX comienza a instaurarse una nueva forma de mirar con la popularización de la fotografía. El cambio de mirada fue un hecho sobre todo tras el éxito de la prueba de Muybridge en 1878, en la que demostraba que el movimiento de las patas de un caballo al galope, que en un instante recoge las 4 extremidades hacia adentro, el ojo humano no es capaz de percibirlo y a partir de aquí termina instaurándose la certeza de que el ojo técnico era superior y el único válido. A finales del siglo XIX, las cartografías ya se desarrollan principalmente en planta y corresponden a programas oficiales de cartografía territorial y urbana. Incluyen algún sombreado para el relieve físico de las colinas, pero poco a poco se introduce la forma abstracta y matemática de representar la topografía, las líneas de nivel, como vemos en el mapa urbano de Granada realizado por Sebastián de la Torre y Juan Cortázar en 1887. Y no volverá a plantearse la cuestión coreográfica, queda relegada al arte durante el siglo XX. El siglo XX se va a caracterizar por el descrédito hacia la visión humana y una total confianza en lo técnico, introduciéndonos en la cultura de la mirada dicotómica, el ojo humano al campo artístico y toda disciplina ligeramente científica debe confiarse al ojo técnico. En la actualidad la cartografía ha desterrado la subjetividad del ojo humano en pos de la perfección. El mapa ha dejado de ser un detonante de la comprensión del territorio para ser una copia del mismo. De todos los coreógrafos que trabajaran la vista de pájaro, la más interesante y que denota una clara intención de mostrar la ciudad y su topografía de forma conjunta es Anton van den Wingaerde, probablemente su mayor exponente.
Su proceso y método de dibujo de ciudades en relieve estaba basado en una exploración exhaustiva del área con resultados de 3 tipos de dibujo: esbozos o apuntes de detalle, aquí vemos algunos de los que elaboró en Málaga; dibujos preparatorios, en este pliego de Gibraltar se pueden ver dibujos a escala territorial, otros a escala urbana y otros de detalle de elementos urbanos. Y las vistas definitivas como esta de Monzón, con la cuadrícula preparada para la imprenta. Su método variaba si la ciudad a la que se enfrentaba tenía colinas desde donde poder ofrecer una visión a vista de pájaro como esta del puerto de Santa María, o si por el contrario era un asentamiento en llano o frente al mar como esta de Jerez. En este último caso, el dibujante de Amberes forzaba una vista de pájaro para facilitar la visión del conjunto y su contexto. Para ello, dividía la ciudad en bandas, dibujando cada una de ellas desde distintos elementos urbanos en altura, para a continuación montar todas estas bandas de la ciudad abatidas ligeramente, dando así el efecto de vista de pájaro. Este proceso puede deducirse por diferentes dibujos preparatorios y vistas definitivas que realizó en España entre los años 1562 y 1569. Podemos verlo en el caso de Granada, donde realizó 2 vistas definitivas, una desde la Vega y otra mostrando el Valle del Genil y el Realejo. De los bocetos y dibujos de detalle que se conservan de este dibujante encontramos uno de la Alhambra y el Generalife y otro que es un esquema de la ciudad que curiosamente al montarlo con la vista definitiva cuadra perfectamente. De los dibujos preparatorios se conservan 3, la zona del Albaicín, la zona de la Alhambra y zona del Llano. Se puede comprobar que prácticamente compone su montaje la vista definitiva al completo, como bandas o secciones de la ciudad que al superponerse construyen la imagen definitiva. De cada uno de estos dibujos preparatorios se ha calculado geométricamente el lugar desde el cual fueron realizados, con el fin de comprender el método de bandas o secciones del dibujante. Lo que más sorprende en este caso es el trazo tan preciso que tenía Bingaerde, porque ha sido casi como examinar fotografías. En cada dibujo se han seleccionado hitos urbanos inalterados hasta nuestros días y aplicando conceptos de triangularización encontramos que el dibujo preparatorio del Albaicín lo realizó desde San Jerónimo. El de la Alhambra lo realizó desde la Catedral, que en esa época ya tenía todo el cimborrio, y la zona llana, aunque el dibujo que se conserva está ya en perspectiva, lo cual implica una manipulación del dibujante, aún así se puede llegar a calcular que más o menos debió elaborarlo desde Sócrates, camino de Ronda, entonces plena Vega. Bingaerde, en definitiva, dividía la ciudad en secciones, que posteriormente adaptaba a perspectiva con las técnicas que aprendiera en Italia durante su estancia. Un método que terminaba generando vistas con una topografía precisa, pero coreografías al fin y al cabo, elaboradas con el ojo humano, lo que daba lugar a algunos errores, como se ha detectado durante la investigación. La cartografía urbana tuvo en el pasado 2 acercamientos, la representación en planta para conocer la distribución y la vista coreográfica para tener la apariencia general de la urbe. Ambas eran complementarias. Plantear la realización de unos mapas, de unos planos de Granada que recuperen el método cartográfico sin renunciar a las bondades y precisión de la tecnología actual lleva irremediablemente a cuestionar los sistemas tradicionales de representación. El que actualmente se utiliza, el trinomio planta-alzado-sección, reside en una convención asentada durante el Renacimiento y mantenida desde entonces. Fue Patrick Guedes quien rompió el sistema convencional de representación del territorio a través de la sección Valle en 1908. Se trata de una sección ideal, genérica de cualquier punto del planeta, en la que podemos observar que a cada nivel topográfico corresponde una actividad diferente, que configura a su vez un paisaje también distinto por niveles. Los arquitectos Allison y Peter Smithson, continuando con las teorías de Guedes, estudiaron las tipologías arquitectónicas utilizando la sección
e inspirándose en la sección valle para relacionar actividad, asentamiento, arquitectura. Ambas representaciones y los planos que elabora José de Hermosilla en la Alhambra en sección nos condujeron a investigar sobre el asentamiento de la ciudad de Granada a partir de la elaboración de una sección valle hipotética, perfil, territorio, arquitectura y formas de vida. En él se comprobó que al utilizar la sección se podía relacionar estos tres conceptos de forma simultánea y reconocer la estructura física y territorial, así como su relación con la arquitectura, determinante en la configuración del paisaje. Encontramos que en las zonas más altas estarían las casas cueva, excavadas en el terreno, a media altura las casas huerta, asentadas en paratas como miradores y jardines, el Carmen tradicional, las casas patio en la parte baja de la ciudad densa y compacta y las almunias y alquerías en la vega agrícola. La segunda sección esquema hipotética que se elaboró muestra la evolución histórica del suelo de la colina del Albaicín, reflejando las transformaciones, al principio agrícolas, que posteriormente fueron reutilizadas por la arquitectura, la ruralización tras la conquista y finalmente la repoblación de nuevo hasta el estado actual con jardín-huerto. Ha sido la propia forma geográfica del territorio que sirve de base a la ciudad la que ha condicionado la estrategia tomada para la elección sobre el número y dirección de las secciones a realizar. Tras dibujar y analizar la estructura geográfica del territorio, se puede concluir que Granada está asentada sobre 4 colinas principales: Albaicín, la Sabica, el Mauror y el Santo Sepulcro, y una colina secundaria, la de Alijares. De este modo, la decisión de partida ha sido seccionar estas 5 colinas por las crestas. La metodología utilizada para seccionar la ciudad partió del modelo digital del terreno de 10 metros, que aquí vemos las imágenes cuando no está renderizado y cuando sí, que con el software adecuado de gestión de datos, GIS, calculó dichas líneas. Uno de los resultados inesperados que nos encontramos fue que las líneas de las 5 colinas convergen en un mismo punto, la catedral, en concreto en un lateral donde se situaba el alminar de la mezquita mayor. A partir de aquí comenzamos a superponer el ojo técnico con el ojo humano. Teníamos las líneas de sección del terreno con mucha precisión gracias a la tecnología actual, pero necesitábamos del ojo humano para levantar la ciudad, sus edificios y estructura urbana. Por ello, se utilizaron datos catastrales, fotografías, exploración y dibujo, mucha exploración y dibujo, incluso cálculos de sombras y, por supuesto, Google Street View. Se han dibujado cada una de estas 5 secciones y traemos de ejemplo estas 2, la colina del Albaicín, la L2, y la del cementerio Alijares, la L4. Comienzan todas y cada una de ellas situando qué sección es, de dónde a dónde va, qué coordenadas tienen los puntos de inicio y final, qué elementos clave recorre y una imagen además para situar el trazado de la sección de la ciudad. Al dibujo de la sección le van acompañando imágenes que tienen un número de catalogación para poder consultar el volumen 4 que contiene cada referencia incluida en las secciones. En esta sección, por ejemplo, en esta y en todas, podemos observar a qué cota están los espacios urbanos principales, ver cómo la ciudad nueva tiene unas alturas diferentes al centro que terminan por encajonar el centro de la ciudad, que en alturas superiores empiezan a aparecer casas cueva, casas parata primero, luego casas cueva y finalmente como la bajada al río y esta parte de expansión se hace con unifamiliares de hace relativamente poco. Era natural que elaboráramos también una sección circular inspirada en los panoramas del siglo XIX, con centro en el punto de convergencia y así poder relacionar varias colinas entre sí con el valle. De esta forma se ha realizado una sección que corta por el mirador de Lindaraja.
Este radio, 894 metros, es justo el pinchar desde ese punto de encuentro hasta este mirador. En realidad existen muchísimos puntos interesantes por los que seccionar, pero se ha decidido hacerlo por este mirador porque el círculo generado desde el punto de convergencia de las líneas de las secciones atraviesa San Cristóbal, San Nicolás, la Alhambra como zonas referentes en las colinas y además zonas del valle, todas ellas con cierta importancia singular en el crecimiento de Granada. La sección esta vez, y la única, se ha acompañado de una fotografía panorámica realizada desde la torre de la catedral que, no siendo el punto exacto en el que convergen, nos daba una imagen bastante aproximada. Vemos, por ejemplo, cómo al empezar a subir la colina se empiezan a ver las casas cueva, las casas patio en la meseta del Albaicín, las casas parata bajando al Valle del Darro, la estructura de la Alhambra y las casas parata y en patio hasta llegar al Genil. Una vez dibujadas las 6 secciones, 5 colinas y la circular, se ha procedido a dibujar su evolución histórica. Para ello se han identificado los periodos de cambios urbanos más importantes y a partir de ahí se han determinado 4 momentos históricos a representar en sección, además del actual. 1960-80, por ser antes de la realización de la circunvalación, 1870-1900, previo a la reforma burguesa que produjo grandes cambios en la ciudad y coincidiendo con la panorámica de Logan, siglo XVI por ser tras la conquista y siglo XV antes de la toma por los Reyes Católicos. Somos conscientes de que el reto de dibujar secciones por las colinas principales de Granada alberga complejidades técnicas que hemos tratado de superar teniendo en cuenta el proceso metodológico empleado en las coreografías, que se servían del dibujo y la interpretación para completar el conjunto a representar. Elaborar cerca de 35 kilómetros de ciudad en sección, además de redibujar cada una de las 5 secciones en 4 épocas diferentes, presenta dificultades notables que seguro albergan errores que asumimos como inevitables si se quieren realizar este tipo de cartografías complementarias. Su valor, a diferencia de las cartografías actuales, no reside en su precisión y exactitud, sino en la interpretación de la ciudad acorde a la escala ciudad-territorio. Para poder deconstruir las secciones en estas épocas ha sido preciso realizar un estudio gráfico de documentación que está contenido en el volumen 2, Documentación e Interpretación Gráfica de las Fuentes Descriptivas de Granada. Esta documentación se examina desde el punto de vista urbano, es decir, desde la organización y estructura física de la ciudad y su entorno. Se han estudiado las fuentes para analizar las transformaciones de la ciudad. Se ha organizado en fichas que llevan además una leyenda con los elementos urbanos y se describe una reseña histórica sobre su construcción y evolución. Al igual que en el cronograma, se han dividido en cartografías, coreografías, representaciones artísticas, vemos el tema de la leyenda con sus pequeñas reseñas, fotografías y documentos escritos. En total se han realizado 30 secciones a escala 1-2000, además de las comparativas entre ellas a escala 1-4000, en total 36, 6 actuales, 24 patrimoniales y 6 comparativas. Entendemos que ya de por sí esto solo es una aportación a la ciudad y al conocimiento urbano de la misma. Son auténticas secciones patrimoniales de la ciudad que describen la evolución y transformación de la estructura urbana y su historia a través del dibujo. Traemos de ejemplo los 4 momentos históricos de la colina de la Alhambra, la sección L2. Al inicio, igual que en todas, se incluye la información necesaria de cada una. Y luego, si elegimos un espacio en particular, en este caso nos podemos fijar en Plaza Nueva o en la misma Torre de la Vela, podemos ver y comprobar la evolución de un mismo espacio, las alturas de los edificios a lo largo del tiempo.
y la comparativa también traigo del Albaicín, la L1, que nos permite ver cómo un espacio, por ejemplo, nos permite ver dónde acababa el Albaicín en aquella época, o por ejemplo, la Gran Vía y el cambio de estructura urbana que se produce con una ruptura de este tipo. O por ejemplo, dónde comenzaba la Vega en aquel momento y dónde termina hoy la ciudad. La oportunidad de tener como centro el antiguo alminar de la Mezquita Mayor de Granada facilitó la superposición de cada una de las secciones realizadas. Esto nos ha dado una imagen abatida de la ciudad y sus colinas por épocas, aportando 5 secciones más. 5 secciones que hemos venido a llamar corográficas, una por cada momento histórico, corografías del siglo XXI de la ciudad de Granada, superponiendo sobre ese punto de encuentro, como al final todas las secciones en línea coincidían en ese punto, se ha podido abatir y entonces tenemos como si fuera una corografía abatida de la ciudad. Las conclusiones de la tesis son variadas. En primer lugar, y ya comentado, la convergencia de las secciones en la antigua Torre Turpiana, alminar de la Mezquita Mayor. La coincidencia no debe ser casual y responde probablemente a un criterio de visión paisajístico de los espacios urbanos y de los edificios de mayor importancia orientados hacia un punto singular del territorio como la Mezquita Mayor de la ciudad. En este caso, en la colina del Albaicín sería Daralorra, en la Alhambra en la Sabica, Torres Bermejas en Mauror, etc. Entendemos que este hallazgo puede ser la base para futuras investigaciones sobre la Mezquita Mayor y el urbanismo en época hispano-musulmana. Del dibujo de las secciones valle, además, se comprueba también que las formas domésticas de habitar la ciudad, los tipos arquitectónicos, están asociados a la topografía. En estas secciones se identifican tipos arquitectónicos con cotas y se puede comprobar que en general coincide con el esquema de sección valle propuesto en un inicio como hipótesis de partida. Es decir, existen niveles topográficos asociados a formas de vida y a tipologías arquitectónicas concretas. Entendemos que las ciudades con relieve no pueden planificarse correctamente sin las informaciones que aportan las secciones valle. Como aportación principal, y haciendo un pequeño resumen, destaca sin lugar a dudas el fruto del objetivo planteado en esta investigación, una cartografía en sección complementaria a la existente, 41 planos que muestran aspectos muy diferentes de la ciudad nunca antes contemplados en planta. Los mapas realizados pueden ser la base sobre la que otros especialistas superpongan datos arqueológicos, geológicos, antropológicos o históricos, entre otros. Además, se aporta un compendio ordenado e interpretado de las fuentes descriptivas de Granada en el transcurso de su historia, como ya hemos comentado, que es el volumen 2, Documentación e Interpretación Gráfica de las fuentes descriptivas de Granada. Por otro lado, otra aportación es el mismo mapa cronológico y relacional que hemos estado viendo, que pone en contexto los documentos que han descrito Granada durante los últimos 10 siglos en relación a hitos europeos de la cartografía y a obras urbanas, cronograma que se podrá seguir completando en el futuro. El crecimiento y la planificación de la ciudad en el siglo XX se ha realizado de espaldas a la condición orográfica del territorio, ocultando el asentamiento histórico de la ciudad en colinas. La evolución de suelo agrícola a suelo urbano se produce por contigüidad de unas estructuras a otras. Existe una cultura de transferencia para cada ciudad que determina el paisaje de la misma en cada momento histórico. Sería interesante volver sobre la noción de paisaje a partir de la cultura de transferencia de un lugar, analizando las estrategias de ocupación y utilización de las infraestructuras agrarias para la construcción de la arquitectura a lo largo de la historia. La evolución de la casa construida en Paratas, tan característica de Granada, es un magnífico ejemplo de transferencia agrícola.
De grupo de huertos, por ejemplo, aquí es un Carmen en la calle Oidores, cuando era un huerto, pasa a ser ya casa-huerto con un pequeño jardín. Finalmente, el jardín es de árboles de sombra para terminar siendo una casa-jardín con cipreses en todo un proceso de densificación urbana. Esta investigación abre camino a futuras líneas de trabajo centradas en el análisis y desarrollo de las culturas de transferencia que han dado lugar a las secciones valle de la ciudad propuestas en este estudio. Desentrañar las peculiaridades de cada una permitiría describir la contigüidad entre la estructura agrícola del suelo y la arquitectura, y establecer de qué manera se produce esta relación y sus diferencias en cada momento. El conjunto de estas secciones valle y sus cambios determinan lo que denominamos el paisaje de la ciudad de Granada en cada época.